duras palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este narcotraficante que el comandante Borolas puso a la cabeza de la seguridad en México. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Pues ahí está este elotazo. ¿Cómo ves, licenciado, estas palabras y el cinismo del Espurio Calderón, otro personaje que no es de tu agrado ni de muchos mexicanos? Incluso creo que fue muy decente la presidenta, ¿no? Mira, Manuel, hay que recordar que pues, este juicio tardó cerca de 5 años, ¿no? En diciembre se cumplirían 5 años de la detención, en diciembre de este año. Pero la realidad es que desde aquel entonces él salió incluso muy valentón a decir que pues, se le iba a juzgar y que si él era declarado culpable y sentenciado, pues que él iba a aceptar la responsabilidad que le correspondía. Y yo no escuché que él saliera a aceptar ninguna responsabilidad, incluso salió a justificarse y a decir que esa responsabilidad era una responsabilidad colegiada y que existía todo un gabinete de seguridad, y etcétera. Y bueno, pues en parte puede tener razón porque pues entonces el Procurador General de la República nunca se enteró que Genaro García Luna formaba parte de un grupo criminal que era el cártel de Sinaloa y que lo que hacía era simular, ¿no? Supuestamente estar haciendo un trabajo antidrogas, pero que lo que hacía era beneficiar a sus socios. Me parece que hay responsabilidad del general Galván, que era secretario de la Defensa Nacional también, el secretario de Marina, quien lamentablemente pues ya no podrá ser llamado a comparecer porque falleció en el año 2022, pero incluso el secretario de Gobernación, que formaba parte de ese gabinete. Pero todos emanan del Poder Ejecutivo, que está representado por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que en este caso era Felipe Calderón. Yo decía, ¿no? Y lo dije en varias entrevistas y lo subí a mis redes sociales, que el día de ayer lo que vimos fue no la sentencia a Genaro García Luna, sino la sentencia a los gobiernos panistas que han existido en este país, porque no podemos olvidar que Genaro García Luna fue quien comandó la AFI, que era la Agencia Federal de Investigaciones, que era la policía de investigación de este país, que ahí él, por ejemplo, hizo y deshizo también, y que ya tenía un antecedente claro de qué es lo que podría darse, siendo posteriormente el secretario de Seguridad Pública Federal. Y la realidad es que salieron reprobados. Se demostró que el personaje que diseñó la inteligencia en los gobiernos panistas acaba de ser declarado culpable. Bueno, ya había sido declarado culpable, pero fue sentenciado a 38 años y 8 meses. ¿Y por qué fueron 38 años y 8 meses, mi querido Manuel, mi querido cubano? Porque me parece que él buscará una negociación para que sea la mitad del tiempo, aunque en teoría no se podría,
pero yo estoy seguro que él hubiera hablado de lo contrario. ¿Y a qué me refiero? No solo de las autoridades mexicanas, porque pues nosotros hemos escuchado, ¿no?, públicamente, que en una entrevista la ex embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, dijo abiertamente y públicamente que Felipe Calderón, siendo presidente de México, sabía y tenía conocimiento de los nexos de García Luna con los grupos criminales, y que también lo sabía el gobierno de los Estados Unidos y en específico la DEA. Entonces, también nos demuestra que lo que hicieron fue nombrar un administrador del tráfico de drogas de México hacia los Estados Unidos. Y eso es lo que me parece que tendrá que ser relevante, porque he escuchado a muchas personas que señalan que es una lástima que haya sido juzgado en los Estados Unidos. No hay que perder de vista lo siguiente, Manuel. Él fue juzgado en los Estados Unidos por los delitos que el gobierno de los Estados Unidos considera que cometió en contra del gobierno de los Estados Unidos. Él todavía no ha sido juzgado por todos los delitos que cometió en México, que me parece eso es importante. Recordamos que existe una carpeta de investigación que se inició en el año 2019 y que por lo menos yo hasta ayer no tenía conocimiento, me enteré el día de hoy, que supuestamente existen 3 órdenes de aprehensión en contra de Genaro García Luna. Me encantaría saber que el día que él trate de negociar, porque buscará una negociación forzosamente, ya sea como testigo protegido o por medio de beneficios con el gobierno de los Estados Unidos, sepamos si él va a venir a pagar todos los delitos que cometió en México, porque es muy curioso que su esposa, en teoría, debería de tener una orden de aprehensión porque se le acusó en México por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera de, pues, formar parte, ¿no?, de una organización criminal donde se lavaba dinero. Entonces, no es posible que la vimos, que ella fue y compareció, bueno, pues se presentó para la lectura de sentencia, la imposición de sentencia de Genaro García Luna, y que no vi ninguna autoridad mexicana que buscaran detenerla, o por lo menos no tengo conocimiento. Y sí supimos que en su momento, el mismo día que fue declarado culpable Genaro García Luna en febrero de este 2024, pues recordemos que un juez federal y un tribunal colegiado, pues concedieron sendos amparos para que ella pudiera desbloquear las cuentas de banco que tenían millones y millones de pesos, y mismos que ya desaparecieron y que no sabemos en dónde estén. Entonces me parece que por eso hubo una negociación, ¿no? Es el decir, ok, no me pongan cadena perpetua para tener la posibilidad de poder salir en algunos años. Recordemos que él ya cumplió 5, ¿no? Y de alguna forma es como el mensaje que le manda el juez cuando le dice, no le voy a dar cadena perpetua, aunque usted es lo mismo que el Chapo Guzmán, pero tiene una doble vida además, porque le voy a dar un poco de luz al final del camino. Me parece que fue un mensaje entre líneas de que hubo una negociación, porque no hay que olvidar que mañana inicia el juicio del Mayo Zambada y que escucharemos todavía muchísimas cosas más de el mismo Genaro García Luna y de muchos otros políticos. Así es, licenciado. Oye, Cuba, y aparte de esta buena explicación que dio el licenciado, no sé si estuviste y estuvieron viendo, César, Cuba, que hubo desde ayer en la noche con Ciro Gómez Leiva. Aquí nos están pidiendo que hablemos de Ciro, pero no vamos a hablar nada más de Ciro, vamos a hablar de todos los defensores de malandros, pero por ahí vimos a Ciro, a Carlos Marín, a Luis Felipe Calderón Zavala y a muchos personajes, Calderón el Monero, diciendo que se sentenció a García Luna en base a declaraciones de criminales, cuando esto no es cierto, porque se revisaron 60,000 documentos durante el juicio. Ahí hay una nota del Universal, ahorita a ver si le pongo la captura a Marvel. Pero bueno, ahí siguen tratando de defender lo indefendible, Cuba. No sé qué opinión tengas de esto y otros temas. Pero acuérdate que todos ellos estaban juntos con él. Acuérdate que iban al búnker de García Luna y lo acompañaban y lo ensalzaban como un héroe, como el super policía. Hasta los gringos también, ¿eh? También lo ensalzaron y le dieron premios y total, que era más grande que Rambo. Pero mira, de hecho no me extraña, Ciro no me extraña, Ciro ha sido defensor siempre de García Luna, siempre ha sido defensor, y en la entrevista me llamó la atención que el escudero que tiene Ciro ahí con él siempre en la entrevista con Calderón le llamó presidente, nada más para que te imagines el nivel de sumisión que tienen ese par de miserables. Eso es lo que vas a ver. También lo defendió el Saco de Pus, también lo defendió este otro que tiene
el programa en la noche de análisis, ¿cómo se llama? Que es más derechista y más, no me acuerdo el nombre. Bueno, todos estos medios se metieron a defender a un tipo que es indefendible, a un criminal, como le dijo Noroña, que eso se lo tengo que reconocer a Noroña, que le dijo en su cara lo que le iba a pasar y le pasó. Neta, está hoy en el bote, se cumplió la profecía y de verdad no va a salir. Yo pienso que no salga, a no ser que ponga en la cruz a varios, incluyendo al Pelón. Pero lo que más me molestó es ese mismo análisis que hace la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, de que no se arrepiente de nada este hijo de todo su Pink Floyd Mother. Dice que lo volvería a hacer, volvería a bañar en sangre al país, volvería a negociar con los narcos. Él dice que sacó de la pobreza al 30% de los pobres de este país. ¿Tú te puedes imaginar que eso dijo Calderón? ¿Con qué? ¿Con una barda y una suavicrema? Hoy él se ensalzó que él enfrentó con valentía. Yo enfrenté al crimen. No, tú no lo enfrentaste. Lo enfrentó la policía y los militares. Y murieron muchos de ellos que eran muy buenos. Y otros se vendieron. ¿Cómo estaba Cuba? ¿Cómo estaba Ciudad Juárez en aquella época? Mira, yo te voy a decir, yo prefería ver a los narcos que ver a la Policía Federal. La neta. Yo veía un retén de narcos y me sentía más seguro. Así te lo digo. Porque los federales eran unos hijos de su... Me tocó verlo a mí. En mi restaurante como llegaban y agarraban a cualquiera que se bajó una traca, los golpeaban y les cargaban de drogas. Lo vi. Entonces tú te protegías más de los federales que de los narcos. Porque Oye, ellos mismos... Cubano, Manu, no se les hace, y es lo que yo decía, a ver, García Luna también lo está hablando porque recordemos que él formaba parte de un grupo criminal. Un grupo criminal no es única y exclusivamente las personas armadas que nosotros vemos todos los días, que a lo mejor están circulando en estas famosas camionetonas con armas largas, ¿no? Chalecos tácticos y radios de comunicación. No, un grupo criminal está estructurado como una gran empresa y obviamente estos grupos criminales transnacionales como Cártel Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, tienen capacidades de una empresa transnacional. ¿Qué significa esto? Dentro de la misma estructura del cártel existen políticos, existen empresarios, existen periodistas, existen medios de comunicación, zonas y regiones del país. ¿Tú crees que ellos no sabían y no supieron todo eso en este momento? Existen miembros del poder legislativo, existen diputados, existen senadores, diputados locales, pero también existen jueces, magistrados y hasta ministros, ¿no? ¿Por qué? Porque así se manejan las estructuras, las cúpulas de estos grupos criminales. ¿Tú crees que él se iba a atrever sabiendo, porque recordemos los antecedentes de él, él es de la escuela de la vieja Dirección Federal de Seguridad, que era una policía política que existía en este país, y que él fue un espía del CISEN? Así es como él inicia su carrera, ¿no? Y ahora sí que textualmente, y parece broma, pero él no fue futbolista porque se chingó la rodilla. Y ve lo que le costó a México que él no haya sido futbolista, ¿no? Era uno de sus sueños. Pero cuando él llega a una persona que a lo mejor tenía cierto problema de habla, pero que tenía una capacidad intelectual sobresaliente, y eso nadie lo puede negar, la perversión que él tenía para hacer el manejo, pues era por el mismo entrenamiento que él tenía para ser un espía. Él era capaz de convencer a las personas y hacerlos creer de una realidad que no existía. ¿Qué pasó ahora, no? Hoy yo les decía que me recuerda al pasaje bíblico en donde Pedro negó a Jesús 3 veces. Hoy hemos visto a todos que han querido salir a negar a Genaro García Luna. Todos. Es impresionante. ¿Cómo puede ser posible, no? Y pusiste nada más algunas así rápidas, Cubano. Todos los excedentes petroleros que hubo en el sexenio de Felipe Calderón, ¿dónde quedó ese dinero? Es imposible pensar, y es lo que yo comentaba, quieren que el país se arregle en un sexenio cuando llevábamos más de 70 años de robos, ¿no? De destrucción de instituciones policíacas, de instituciones militares, de instituciones navales. ¿Por qué ha costado tanto trabajo ahorita que el tejido social, después de venir de tantos años de vivir en una narcocultura, de repente tú quieras cambiar todo? Pues no se puede solucionar todo en 6 años. Pero ¿qué pasó con toda esta situación catastrófica que ellos nos querían manejar, ¿no? Que el dólar iba a llegar a 35 pesos, que nos íbamos a convertir en Venezuela.
Y yo les dije, no, nosotros no nos vamos a convertir en Venezuela, nosotros ya fuimos Venezuela, cuando fue el gobierno de Carlos de Gortari y con Ernesto Zedillo Ponce de León. Hay que recordar a la gente, nosotros teníamos 3 ceros más en la moneda, ahorita se pagan 19 pesos por $1, en aquel entonces eran 19,000 pesos por $1. Entonces lo que hicimos fue nada más cambiar y ajustar algunas cositas. Nunca en los 48 años de vida que yo tengo cubano, Manuel, me había tocado que un gobierno iniciara con un tipo de cambio y que terminara el sexenio con un tipo de cambio menor al que se inició. Y hablando de un sexenio donde hubo recesión económica a nivel mundial, una pandemia, pero de a de veras a nivel mundial, ¿se me explicó? Donde hubo crisis económica a nivel mundial, y aún así la economía de México está fuerte, está sostenida, no pasó nada de lo catastrófico que iban a decir. Pero lo importante, y me parece que es una tendencia que se maneja en algunas redes sociales, y hay que entender algo, los que manejamos Twitter, ¿no? Sabemos que es la jungla, ahí es salir a echar chingadazos por todos lados y cuidarte de todo el mundo, ¿no? Pero la realidad es que se puede monopolizar mucho por medio de los bots que se manejan y las tendencias que hacen estos grupos de derecha, y que obviamente este club de Toby, donde ellos tienen sus propios chats, en donde unos se citan a otros, donde todos se dan retweet, tratan de acaparar la conversación. Entonces es complicado para nosotros, personajes de izquierda, tratar de competir con ellos en buena lid, porque ellos están haciendo trampa incluso en la generación de contenidos, en la creación de tendencias, y que aparte tienen los recursos económicos. Me decían, oiga, licenciado, es que usted, pues a mí andar siendo rojo desde niño, pues a mí la verdad es que me cuesta dinero en vez de generarme, porque yo no me dedico, ¿no? a los medios de comunicación, a las redes sociales, y agradezco, ¿no? A personas como Manuel que me invitan a un espacio como este donde puedo yo compartir con la gente y que me conozcan más. Pero yo no me dedico a esto. Yo sin querer terminé participando en medios de comunicación. Incluso llegó un momento en que tuve que tomar la decisión, si seguía en los medios corporativos, porque yo ya escribía columnas para algunos medios, ya salía en algunos programas de televisión, algunos programas de radio, o tomaba la decisión de venirme a los medios alternativos. Cuando a mí me tocó que algún medio de comunicación como el Universal me quisiera decir que no podía escribir de un tema, ese día renuncié a escribir al Universal. Y me fui a otro medio que también es muy derechista, como La Silla Rota, pero jamás le han cambiado ni una coma a mis columnas. Y eso siempre se los voy a agradecer. Entonces fui a los lugares en donde me puedo expresar libremente, porque hay lugares en donde me decían es que no puedes hablar de ciertos temas. Entonces no me invites, cabrón, porque yo voy a hablar de lo que yo quiera y de lo que yo considero pertinente. Si no, pues entonces no me invites. Así es. Mira, Cuba, lo que nos decía el licenciado de lo que pudo haber sido con Genaro García Luna, mira, cuando era futbolista. Fíjate. Primera división, ¿no? El talento que nos perdimos. Ahí está. Con él hubiéramos llegado a la pelota, güey. No, hasta crees, cubano, él hubiera podido comprar a los árbitros, a los de la FIFA, hubiéramos tenido hasta 2 mundiales más. Sin ningún ya seríamos bicampeones. Oye, por cierto, ahí hicieron una... El América, y el América ahorita tendría 39 torneos ganados. Mejor nos hubiéramos llevado al azul. Hicieron una pregunta ahí que dice que Calderón dice que hubiera hecho lo mismo, y le preguntan que si se hubiera casado de nuevo con Margarita. Esta gente de unos cabrones. Mira, pero cubano, te lo juro que yo no puedo entender en qué momento la gente no puede tener la grandeza de reconocer, me equivoqué. En todo momento salió a tratar de justificarte y terminar diciendo que volvería a hacer lo mismo. Por el amor de Dios, al día de hoy seguimos pagando las consecuencias de la guerra que declaró. Esa es la realidad. Han perdido la vida entre policías, marinos y militares más de 23,000 elementos. Muchos de ellos no se contabilizan porque los desaparecen, y el ejército y la marina, al estar faltando el tercer día, pues los dan como si estuvieran desertando, pero esa consecuencia de los trabajos que ellos han realizado contra grupos criminales. Entonces, ¿cómo puede ser posible que se lave las manos de forma tan sencilla, decir, lo volvería a hacer, cabrón? Perdón por las palabras, ¿no? Pero ya estamos en un horario en donde se puede hablar un poquito más fuerte.
lo que estamos viviendo el día de hoy en México es consecuencia de la guerra que él declaró y de haber fortalecido a los grupos criminales. O sea, esa es la realidad. Y que sea tan cínico de decir, lo volvería a hacer. Bueno, pues está como el marido golpeador que mataba golpes a los hijos y a la esposa y dice, es que no importa, todo lo que hice lo volvería a hacer. Sí, cabrón, vete al bote a que paguen las consecuencias de tus actos y después nos dices si lo volverías a hacer. Desde lejos, desde afuera, como Manu, ¿no? Un mundo nos vigila, pues es bien fácil decir lo volvería a hacer, pero la realidad es que el señor fue pésimo su gobierno. O sea, estamos hablando de que el cinismo, llegamos a tal grado de cinismo que hoy es de las pocas veces en que puedo coincidir con Marco con Cortés, ¿no? En donde él mismo lo dice, no es posible que alguien como Felipe Calderón no acepte la responsabilidad, que también te demuestra algo, como son perversos los políticos. Marco Cortés es quien es ahorita gracias a Felipe Calderón, ¿no? Ajá, así es. En el país. Oye, Cuba, Oye, pues, déjame le preguntar algo al Lick, pero no solo eso, en el gobierno de Felipe Calderón, 2 secretarios de gobernación se fueron del aire en accidentes muy raros, pero que yo como ingeniero aeronáutico te digo que eso es un cuento que fueron accidentes. Esos fueron provocados, pero sin duda, sin duda. Entonces, hasta ahí, hasta dónde se metió el narco. ¿Cuánto tuvo que pagar Calderón? Que no sabía. Eso no se lo cree nadie. Nadie se puede creer que tu mano derecha tú no sepas que está metido con el narco. Él está agarrando billetes ahí. A ver, hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Yo puedo entender que el delito de acción lo comete Genaro García Luna, pero el delito de omisión lo realiza forzosamente Felipe Calderón, porque era su responsabilidad verificar que el trabajo que estaban... Acuérdate que los secretarios de Estado emanan del Poder Ejecutivo, representan al Poder Ejecutivo. ¿Quién es el principal responsable? Pues el presidente de la República. ¿A poco no hubiera sido mejor como hombre de honor y de valor decir, me equivoqué, Genaro García Luna me traicionó al pueblo de México y yo me equivoqué al escogerlo? Porque él mismo reconoce y dice que él tuvo datos no comprobados. Si tuviste datos no comprobados, pues significa que los investigaste. Y si no los investigaste, pues entonces tienes responsabilidad. Y si los investigaste, dinos dónde están esas investigaciones. Pero aparte, todo este grupito de personajes que tienen que ver con él, Eduardo Medina Mora, la procuradora, hombre, ¿cómo se llama? La mujer, sí. ¿Cómo se llamaba ella? Que ha de ser muy coda porque se me va el nombre, que acuérdate de algo. Ellos, ¿no? Y esta procuradora en específico, Genaro García Luna. Marisela Morales. Marisela Morales. Marisela Morales, recordemos que incluso tendría que haber sido procesada, pero terminó el sexenio de Peña Nieto sin que hubiera una acusación en su contra, entonces prescribió los delitos en contra de ella. Pero recordemos que Genaro García Luna y Marisela Morales utilizaron a testigos protegidos para imputar a personajes inocentes como el comandante Javier Herrera Valles o como a Jesús Lemus, o sea, a personajes que nosotros vimos que eran inocentes y que les inventaron historias por medio de estos testigos protegidos. Ahora sí que el que hay testigos protegidos mata, pues a testigos protegidos muere. Pero lo dijo Manuel, son más de 60,000 documentos clasificados que existen y que el juez sí tenía conocimiento, que la defensa sí tenía conocimiento, que el jurado sí tuvo conocimiento y que los fiscales tenían conocimiento. Tenemos la foto, de hecho. Es que nada más llegaron a decir mentiras unos testigos protegidos. Si existe una gama completa, porque hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos lo que cuidó fue que no hubiera, porque dentro de esos documentos forzosamente lo hay, miembros del gobierno de los Estados Unidos coludidos con García Luna, que los hay. Claro, por eso los hay. hacerlo tan público. Entonces, en vez de reconocer y decir, oye, hay una sentencia acá, y tú puedes decir lo que tú quieras, pero hay una sentencia. Ahora lo que tratan de decir, sí, pero acuérdense que son los mismos que ahora están acusando al presidente López Obrador. ¿Cuál acusación? 100 veces les han explicado. Cuando decían, es que el presidente de México, miren, y lo dijo tal testigo, sí, y él declaró en los tiempos en que Peña Nieto todavía era el presidente de México, no tiene nada que ver con el actual,
Pero lo más curioso de todo es, Anabel Hernández acusó a Genaro García Luna de haberla amenazado de muerte y haberla querido matar, por eso tuvo que salir del país. Y escribe un libro que se llama Los Señores del Narco, si no mal recuerdo, en donde acusa abiertamente a García Luna. Y en la última carta de García Luna cita a Anabel Hernández por las supuestas fotografías, grabaciones y videos, supuestamente, de personajes del crimen organizado que supuestamente apoyaron la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y después de que la cita, Anabel Hernández cita la carta de García Luna diciendo, es que ahí están las pruebas. Carajo, yo creo que al político que más se han investigado en este país es Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que lo investigaron más de 20 años y no le encontraron una sola cosa. Yo no digo que el señor sea santo, pero no le han podido comprobar una cámara. Y el problema del señor presidente fue que fue demasiado educado cuando la mamá del Chapo le quiso entregar una carta y él dijo, no, como una señora de la tercera edad va a estar caminando, yo que soy un caballero voy personalmente a recibir la carta. Puta, lo acabaron. Él mismo reconoce cuando fue el culiacanazo que el que dio la orden de que se soltara Ovidio Guzmán fuera él. Cuando habíamos escuchado al secretario de Seguridad Pública en aquel entonces, Alfonso Durazo, ahora gobernador de Sonora, que ya estaba en las clásicas del PRI. Íbamos pasando unos elementos de la Guardia Nacional y de repente vieron personas armadas y el presidente dijo, no. La verdad, y yo acepto la responsabilidad de lo que a mí me corresponde. Y que fue una vergüenza y que a mí me dolió que pertenezco al gremio militar y que me creé en el gremio militar, por supuesto. Pero sí era cierto que la familia de los militares y las unidades habitacionales militares habían sido amenazadas y estaban bajo riesgo. Esa es una realidad. Y aceptó la responsabilidad que le correspondía. Entonces llegó el momento de que todos nos quitemos las máscaras. ¿Tú crees, cubano, tú crees, Manuel, con todo respeto, que todos estos periodistas, estos medios de comunicación, estos empresarios salen a defender a Genaro García Luna porque sí? Por supuesto que no, porque forman parte de ese mismo grupo que se vio beneficiado en esos sexenios. Esa es una realidad y nadie lo puede negar, porque si realmente viviéramos en un país en donde existiera una dictadura, a mí sí me tocó vivir en un país en donde había un poder hegemónico que era el PRI, en el tiempo de Ernesto Zedillo Ponce de León, que detuvieron a mi señor padre, lo acusaron de haber supuestamente hecho negocios y tener una relación con el narcotraficante, que la única vez que fue detenido lo detuvo mi señor padre y que estaban amenazados de muerte, se habían amenazado de muerte uno al otro, que yo fui torturado por elementos del ejército, que nos quitaron todos los bienes de mi familia, hasta de mis abuelos que no tenían nada que ver, y que aún así, después de todo eso, yo tuve que estudiar, prepararme y hacer todo para poder sacar a mi papá de la cárcel. Yo sí viví ese tipo de gobiernos. Hoy le pueden mentar la madre al presidente, a la presidenta, desde un medio de comunicación, desde una red social, y no he visto que a nadie le hagan absolutamente nada. No, pues qué monarquía tan rara vivimos, ¿no? Y a toda la familia. Lo tuvieran tirado de helicópteros ya, no de aviones en el medio del mar. Los famosos vuelos de la muerte, recordémoslo, ¿no? Pero mira, Lick, yo fui militar en Cuba, fui de la Fuerza Aérea, y te digo, la decisión del presidente en el Culiacanazo fue la correcta, ¿eh? Eso es lo correcto. Tú no puedes poner en riesgo a civiles por un objetivo que después no puedes cumplir. Porque los tipos iban a masacrar civiles y aparte iban a atacar las viviendas de los militares. ¿Por qué? Porque no se planeó bien el operativo, hay que decirlo, no se planeó bien. Pero esa fue una gran decisión y el presidente lo tuvo bien puesto para decir, es mi responsabilidad. Y se paró frente a la gente y aquí no es más culpable que yo. Y de verdad, mi respeto. Eso no lo ha hecho Calderón ahora. Ni lo hará, hubiera quedado mucho mejor, ¿sí? Pero ¿sabes por qué no lo hace, Milik? Y pienso que no lo ha hecho, porque él está metido en la marranada. Él agarró billetes del narco también. Él estuvo de acuerdo con todo eso y él promovió defender a un solo cártel para desmadrar a los otros. Esa fue su idea de su guerra. No sé tú cómo la ves, o Manu, tú. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Cuba, para ir con los dos últimos temas, ¿tenías una pregunta para el licenciado? Dick, mira, me preocupa algo que acaba de pasar hoy, lo estaba viendo en la mañana, ahí con uno de los periodistas que más quiere, Manu, con el chapucero, que pone en pausa el INE
todo este proceso para elección de los ministros y ministras de la Suprema Corte, que si esto sea de paso, yo te voy a apoyar. Y está el programa de la trasnochada también para cuando quieras estar, está a tus órdenes. Y de por sí yo te voy a apoyar porque de verdad yo creo que los tienes para ser ministro, y aquí todo el mundo en el chat te está llamando ya ministro. Mira, por lo menos vamos a buscar ser candidato, ¿no? Por lo menos vamos a buscar eso. Y si se nos da el ser candidato, pues entonces ya buscaremos ser ministro, ¿no? Pero, y si no, créeme que voy a apoyar a quien quede, que comparta mis ideales y que vaya con el proyecto, ¿no? Porque creo que esto es de proyecto, no porque tenga que ser yo. Cualquier persona, si yo no quedo, yo voy a apoyar a quien vaya a quedar. Pero, pues ahora sí que entiendo toda la pregunta. Ajá. El INE dijo que ponía en pausa por miedo a los amparos que hay de tratar de parar de que el INE no haga por la elección estos amparos que dieron los jueces, porque además ellos no tienen, dicen los consejeros que ellos no tienen fuero, no son como los diputados, sin que entonces sí lo pueden detener. En mi opinión, yo digo, ¿quién se va a atrever a detener? O el brazo ejecutor de la detención, me imagino que es la policía. No sé, tú que eres abogado. Es que con todo respeto, tenemos una Fiscalía General de la República que no detiene a nadie. Entonces, es incluso complicado que se pudiera llevar a cabo, pero sí pueden ordenar arrestos y sí pueden solicitar a lo mejor a la Secretaría de Seguridad Federal o de la Ciudad de México que lleve a cabo esa medida que ordenó y determinó un juzgado. Mira, lo que pasa es que a veces nos confundimos con algunos términos. En esencia, todos sabemos que no puede existir o promoverse un amparo que suspenda una reforma constitucional. Me parece que ya a todo el mundo le ha quedado claro esa parte. Lo que pasa es que ellos no se amparan en contra de la reforma constitucional, se amparan en contra de actos previos o posteriores a la reforma constitucional, ¿no? Y ellos lo hacen porque es una chicana legal como para tratar de frenar la entrada en vigor. Hay que entender algo. Hoy escuchamos en las noticias, ¿no? Hace 1 o 2 horas, que una juez emite una nueva resolución en donde concede un amparo y le ordena a la presidenta de la República y a quien esté encargado del Diario Oficial de la Federación que borren y bajen la convocatoria de entrada en vigor de la reforma. Y la gente dice, bueno, pues será como todos los demás amparos. No, bueno, lo que pasa es que haz de cuenta que voy a tratar de explicar lo más sencillo, porque desafortunadamente a veces los abogados somos como los médicos, hablamos muy enredado, ¿no? Pero se promueve un amparo, ¿no? En el mismo amparo existe un incidente de suspensión en donde se concede, se suspende el acto que está solicitando como posiblemente violatorio. Y se da una suspensión provisional. Esa suspensión provisional no forzosamente va a terminar convirtiéndose en una suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque se sigue estudiando el caso. Bueno, promovieron una suspensión, esa suspensión se hizo la publicación, ya entró en vigor, o sea, ya es una reforma constitucional y no es un proyecto de reforma. Ya fue publicada, ya fue entrada en vigor. Me parece que no procede un amparo en contra de un acto consumado. Lo que pasa es que aquí ellos no están promoviendo, ellos no están notificando un amparo. Lo que están notificando es, vía incidental, lo que ellos manifestaron fue que no se acató en su momento la suspensión de amparo y por eso se promueve un incidente, porque al no haberse respetado la suspensión de amparo, entonces incurren en un delito y por eso la juez da una orden. Para fines prácticos, la juez sigue violentando facultades que no tiene, porque incluso no podrías ampararte en contra de un acto consumado, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya es ley, ya fue publicada, ya entró en vigor. Tú no puedes decirle que regresen, si me explico, al momento anterior a que ya fue publicada una reforma constitucional. ¿Qué ha pasado con los consejeros del INE? No, mi querido cubano. Los consejeros del INE no son tontos. Okay. Necesitamos la certeza de que el gobierno federal y, en este caso, la presidenta de la República que representa al Ejecutivo y el Congreso de la Unión por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores
nos ordenen a nosotros que llevemos a cabo lo que ya esté estipulado en la ley. En pocas palabras, se quieren lavar las manos, porque sí es cierto que un juez federal podría solicitar el que se cumpliera un arresto en contra de los consejeros. Y para que esto no se llevara a cabo, pues los consejeros se tendrían que amparar, ¿no? ¿Tú crees que un juez federal les va a conceder un amparo a estos consejeros que sean detenidos? Pues no. Entonces, nuevamente estamos cayendo en contradicciones. ¿Por qué? Porque los consejeros lo que dicen, dame a mí nada más la oportunidad de no estar en desacato a un mandamiento judicial, o sea, a la orden de un juez. Nada más. Y obviamente, pues, por supuesto que veremos a lo mejor en próximos días que el Congreso de la Unión emitirá un acuerdo en donde le diga a los consejeros del INE que las resoluciones que les están ordenando a ellos pues son improcedentes. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente tú no puedes suspender ya una reforma constitucional como tal cuando ya entró en vigor, porque no sería por la vía del amparo. Tendría que ser una vía de controversia constitucional, si me explico, y que recordemos, ¿no? Que no existe la posibilidad de que exista esa controversia constitucional, y a lo mejor que una tercera parte del Congreso, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, se fueran a denunciar una inconstitucionalidad. Como no tienen los votos para hacerlo, pues no lo pueden frenar. Otra posibilidad sería el veto presidencial. Pues la presidenta de la República no lo va a vetar. O otra sería por vía controversia constitucional por medio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que no van a participar porque simple y sencillamente es un mandato popular que le dio el pueblo de México a este gobierno. Entonces, legalmente lo único que están haciendo es tratando de empantanar, ¿no? Lo que ya sabemos que no pueden detener, pero que están buscando crear una crisis constitucional. ¿Por qué? Ellos están buscando, en pocas palabras, que el gobierno utilice la fuerza en contra de los jueces, de los magistrados, de los ministros, o que los destituya, para entonces hablar realmente de que en México tenemos una tiranía. Y han sido muy inteligentes en el gobierno federal e incluso en el Congreso para no aplicar un cedillazo. Ya lo dijo la presidenta de México. Aquí no va a haber un cedillazo. Pero, pues, por supuesto que los asesores jurídicos les dicen, no procede. Simple y sencillamente no se puede dar. Siguen tomando decisiones que nosotros conocemos como chicanas, que si fuera cualquier otro tipo de procedimiento podría proceder. Pero si ya se publicó una controversia, ya se publicó una reforma constitucional, ya es ley constitucional, tú no puedes ordenar por la vía de un incidente, de un incumplimiento a una suspensión de amparo, que deje de estar vigente una reforma constitucional porque ya es texto vigente en la Constitución. Incluso ellos lo saben, no sería el método en el cual tú podrías revertir una reforma constitucional. Entonces es un freno por unos días, me imagino, ¿no? No, lo que sigue adelante. Pero a ver, cubano, lo que pasa es que obviamente los consejeros del INE dicen, bueno, pues es que ustedes tienen fuero, a mí nada más apóyenme para que no me vayan a detener, que es también parte de jugar un poco a la política. O sea, el INE de alguna forma, recordemos que también está en riesgo de desaparecer. ¿Tú crees que el INE no quiere venderse un poquito mejor como diciendo, oye, pues yo no tengo ningún problema, nosotros vamos a llevar a cabo la elección porque ya lo dice la Constitución, pero te informo que me están trayendo esta notificación, ¿no? Y de alguna forma está respetando las formas, como diciendo, tú, Congreso, pues dime, tienes que proceder porque la ley dice esto. Ah, ok, ya tengo un papelito que me justifica para poder hacerlo. Esa es la realidad. Perfecto. Oye, a ver, están aquí los saludos. Perla Arroyo nos dice de algo que dijeron en el noticiero de Denise Merker. No, nos dices qué programa, porque no sabemos qué programa es. Si nos aclaras, le pasamos el mensaje.